A ver, a la de 3. 1, 2, 3. Ahí estamos. Otra vez. ¡Una vez! A recuperación, a primeira parte da recuperación do regato de San Vicenzo e máis a Carballeira, o bosque de Ribera que ten. E aquí están todos estes voluntarios que de modo altruista pues, están axudándonos. É unha asociación internacional que ven aquí de forma desinteresada pues, está colaborando con todos nós. Creo que é unha iniciativa moi bonita e moi bonita e moi necesaria, non solamente para Paradela, que digamos que engloba no monte de Paradela, pero tamén sino para todo, para disfrute de todo o mundo. 1, 2 y 3. Otra vez. 1, 2 y 3. Nada, esto está muy trabajo. Siempre dicen que hay que poner un Nacho en tu vida. Así de llegar Nacho, que soy Nacho Ben. Desde a Red do Chan pensamos que es importante animar a que colaboren todo el mundo para poder recuperar el encanto que tienen sitios como este, que esta es la vaguada de San Vicente, y intentar ayudar al bosque autóctono a que vaya adelante y eliminando todas estas invasoras. Desde CIS Internacional lo que tratamos de trabajar, y especialmente en el chapter de Galicia, es sobre el desarrollo sostenible, la resolución de conflictos, la defensa de los derechos fundamentales y la diversidad. Por lo tanto, a través de este trabajo pretendemos trabajar todos juntos hacia un bosque sostenible. 2, 3. 2, 3. Ahí está. Agárralo ahí. Agárralo. Échale. Espera, elévalo un poquito, que las plantas se van a quedar enterradas. Métele un poco de tierra por debajo primero, porque si no... Pues este lugar é un muiño que se utilizaba para os traballos de muiño que se facían antigamente, e ademais esta poza utilizaban os nosos antergos pois para aproveitarse dos baños. No verán, nos calores do verán, pois viñan aquí a bañarse. Os nosos avós, máis a nosos pais, pois viñan por aquí. Este entorno estaba totalmente cuidado, era prado, non había o que hai agora, e bañábase como se está bañando eses cans, precisamente. Era unha zona de lecer. Ahora a expectativa tamén é que sea outra zona de lecer neses tempos.